Muchas veces me he preguntado, sobre todo a partir de cuando empecé a dar clases de matemáticas en el secundario, muchas veces me he preguntado cómo fue que la humanidad pasó de que Eratóstenes en la antigüedad pudiera calcular con bastante precisión la circunferencia de la Tierra a lo que nos decían los libros, que puede ser un chiste referido a la época de Cristóbal Colón y todo esto, donde de alguna manera no se creía en la esfericidad de la Tierra o en una forma más o menos esférica. Entonces no lograba entender cómo era esta cuestión que de tener tanto conocimiento en la antigüedad se hubiera pasado a esta cosa tan de pensamiento un poco mágico que nos contaban al menos en la escuela para la época de Cristóbal Colón. De alguna manera siempre me quedó asociado a mí, aunque fuera en el inconsciente, a esta cuestión de lo que se llamó en su momento el oscurantismo, que de alguna manera se le culpó mucho fundamentalmente a la Iglesia Católica. Y de repente, ante esta pandemia, por más que ya viene teniendo varias manifestaciones anteriores, me encuentro con cosas que realmente parecen salidas del pensamiento mágico. Porque más allá de que todos o muchos pensemos que evidentemente hay gente que piensa políticas a nivel mundial con 50 años de anticipación, que eso yo creo que sí es posible, pero de repente hay gente que pone en tela de juicio todo. O sea, es como si la enfermedad existiera porque, bueno, por la famosa historia de que hay alguien que nos quiere poner un chip, pero básicamente negando la cuestión de la pandemia, diciendo que en realidad se obliga a decir que murieron de coronavirus los que no murieron, y sin llegar a preguntarse, ¿así no hubieran muerto de coronavirus? ¿Qué es lo que está pasando? Que las terapias intensivas están colapsando. Y eso no lo digo yo, eso lo dicen los médicos. Entonces también se pone en tela de juicio lo que dicen los médicos. Entonces se va poniendo en tela de juicio cada vez más, de alguna manera, los descubrimientos, los avances que va teniendo la ciencia con todas las comillas que le quieran poner, porque el científico también no está exento de la soberbia, del afán de la fama, y todas esas cosas sí existen, pero existen en algunos. O sea, yo estoy segura que no es el pensamiento científico como tal, como grupo humano, el de pensar que yo quiero que lo que yo diga sea verdad, aunque todos los ejemplos me digan que no. No, no es así. El pensamiento científico busca básicamente explicar los fenómenos que vemos. Y si todos desconfiamos del pensamiento científico, estamos volviendo a un oscurantismo espantoso. Yo no puedo creer que haya gente que esté planteando seriamente que la Tierra es plana. No se puede creer. El problema es entonces a dónde estamos parados, porque como sea, con todos los errores y con todas las críticas que se le pueda hacer, si algo ha tenido y sigue teniendo la ciencia, que tal vez su expresión máxima sea la matemática, es la posibilidad de un lenguaje que nos una a todos, o sea, un lenguaje donde todos estemos de acuerdo. O sea, la famosa manzana de Newton, que dudo que haya existido, pero no importa. Pero la manzana en la cabeza le hubiera caído a Newton, a un chino, a un africano o a quien sea. Mayor o menor velocidad, porque depende de en qué punto de la Tierra está, pero le hubiera caído. La lluvia va de arriba para abajo. Entonces, si estamos poniendo en tela de juicio todo, vamos a una oscuridad total, perdónenme, pero vamos a una oscuridad total. Esto de la pandemia no se puede creer. Los pensamientos de las personas. Desde no creer lo que dicen los médicos hasta ir al otro absurdo de que atentan contra mi libertad. Y de repente, perdónenme, pero resulta que todos son
padres amorosos, nietos amorosos, hermanos amorosos, nadie puede vivir sin verlo al otro. ¡Ah, Dios! ¡Ah, Dios! Perdonen que lo ponga seriamente en duda. Ni hablar de presentar como si todo esto fuera poco menos que una confabulación de Alberto Fernández porque quiere gobernar, hacer lo que se le da la gana y que la gente no salga. Estamos todos locos. Estamos todos locos. Hay una pandemia. No es acá, es en todas partes del mundo. Y los muertos están en todas partes del mundo. Y no me digan la cantidad y no lo comparen con otras enfermedades. Porque estamos hablando de una cantidad extra de terapias intensivas que se necesitan y no hay abasto, no dan abasto. Entonces no entiendo qué parte se les ha extraído de la lógica. Por favor, yo sinceramente no lo puedo creer. Hace rato que veo un montón de cosas que obviamente yo no comparto. Hay cosas que se analizan a la distancia de una forma totalmente errada. Pensar que a las madres las hacían parir en los hospitales o las hacen parir en los hospitales por una cuestión de negocio, que yo no pongo en duda que hay montones que hacen negocio. Pero las madres las llevaron a parir porque las madres se morían como moscas a principios del siglo XX. O sea, nos ubiquemos un poquito en la palmera. Las madres se morían como moscas a principios del siglo XX. Por eso se las lleva a los hospitales, porque ahí tienen más cuidado. Que después se haya transformado en un negocio, pero es que yo no dudo que se haya transformado en un negocio. Pero no cambiemos la bocha. Los médicos, los que trabajaron buscando las vacunas, no trabajaron pensando en un negocio. Es inmoral pensar eso. Trabajaron pensando en curar enfermedades que estaban matando a niños, por ejemplo, en el caso de la poliomielitis. Matándolos, dejándolos discapacitados. Eso no lo inventó nadie. Se moría la gente. Se morían los niños. Entonces, ¿qué es esto? Es un pensamiento mágico de decir, no, yo voy a decir, tú puedes. Por favor. No podemos estar con esos planteos. Habrá otras cosas que habrá que pensar. Sí, posiblemente haya que pensar que directamente la salud no puede ser un negocio, no puede ser, tiene que estar siempre en manos del Estado. Eso lo puedo entender. Pero no la otra cuestión de pensar que porque lo otro es un negocio, yo nada más que con mi voluntad voy a estar sana. Perdónenme. Como bien, hago deporte, muy bien, te ayudará. Se mueren lo mismo. Los que hicieron dieta, los que hicieron deporte, porque hay un montón de cosas que nos fallan y que nosotros no sabemos. Y que para eso está la medicina. Y que muchas veces lo mejor es no ir al médico. Perfecto, lo mejor es no ir al médico. Pero hay momentos en que uno necesita ir al médico. Y el médico es una persona que se preparó para ayudar a que nosotros estemos bien. Y lo pongo en una cosa re simple. Ay, yo tengo ganas de hacerme una casa. Entonces, como yo tengo ganas de hacer una casa, me voy a hacer una casa. Voy a hacer un desastre. Porque no sé hacer una casa. Porque hay gente que se prepara para hacer una casa. Y aún el albañil que se preparó con la vida, que se preparó muchas veces desde criatura, ayudando, haciendo una mezcla, subiendo los ladrillos, sabe hacer, es mucho más científico en su construcción que lo que puedo hacer yo. Sabe cómo se hace, aunque sea por oficio. Entonces tenemos que respetar un poco al oficio y tenemos que respetar un poco el conocimiento. Porque además, el profesional, además de formarse, también tiene oficio. También se ha enfrentado un montón de veces y se habrá equivocado muchas veces, perfecto. Pero les aseguro que se equivoca mucho menos que el que nunca se preparó. Mucho menos que el que nunca se preparó. Entonces no entiendo esta cuestión de dejar absolutamente de lado el conocimiento. Es una cosa que es muy peligrosa y además nos va llevando, me parece a mí, a un punto que casi se transforma esto en la Torre de Babel. O sea, si no acordamos darle el mismo significado a las palabras, y ya no podemos entendernos, no nos podemos entender. Desaparece el lenguaje. ¿De qué estamos hablando? O sea, negamos los hechos. Entonces, ¿dónde están los hechos? Si nosotros decimos que algo que está pasando no está pasando, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está pasando entonces?
¿Qué es lo que estamos haciendo? No entiendo el pensamiento realmente de la gente común que está cayendo de alguna manera, para mí, perdónenme, en una cuestión totalmente de pensamiento mágico. Esto no es Narnia, no es Harry Potter, ni siquiera es Tolkien y el Señor de los Anillos. Y perfecto el mundo de la imaginación, de la fantasía, perfecto, bárbaro. Pero cuando a mí me agarra el virus y no tengo cómo defenderme, es muy alta la probabilidad, es muy alta de que me muera, pues ya tengo más de 60 años. Y eso no me va a salvar nadie. Si me quiero salvar, y tengo que requerir la ayuda de un profesional. Y no es un invento, ni de... No me puedo acordar el fundador de Google y toda esa historia. No es invento de los millonarios. No sé si lo habrá creado alguien, no lo sé. Lo cierto es que se desparramó, como se desparramaban antes las epidemias cuando no existían los laboratorios. O sea, tampoco podemos negar la historia en ese sentido. ¿O es que no sabemos que ha habido montones de epidemias mucho antes de que existieran los laboratorios? O sea, no podemos estar poniendo en tela de juicio todas las cosas. Veamos todos los libros si quieren, todas las vertientes, pero no podemos negar los hechos. Veamos cómo los registran de cada lado, pero las pestes han existido. Las pestes han existido. Y si ponemos todo en tela de juicio, si negamos todo, francamente, estamos al horno mal. Estamos al horno mal. Estamos negándonos a nosotros mismos. Estamos volviendo los superiluminados del siglo XXI a la mayor de las oscuridades otra vez. Perdónenme, no entiendo.